Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a dar inicio a esta serie de sermones, La Iglesia en la Pandemia, con este tema que lleva por título Siendo la Sal de la Tierra. Siendo la Sal de la Tierra, basado en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 5, el versículo número 13, que dice de esta manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla en práctica. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos haga siempre, Señor, recordar esta palabra. Gracias por dejarnos tu palabra como ese elemento primordial para la vida del creyente. En Cristo Jesús. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Las palabras que el Señor Jesús está diciendo en este sermón conocido como el Sermón del Monte son las palabras del Maestro que describen muy bien a la iglesia de hoy en día, que describen muy bien a la iglesia de Cristo, Jesús. Esa iglesia, amados hermanos, que el mismo Maestro está pidiendo ser, en este caso, la sal de la tierra. Al hablar de la sal de la tierra, amados hermanos, estamos hablando precisamente de ese mineral que es necesario para la vida humana, que es necesario y de suma importancia en el caso de los alimentos para el ser humano y en el caso de las grandes industrias a través de toda la historia. Sabemos y entendemos que antes de nuestros tiempos, ¿verdad? Quizás antes de que se inventara, ¿verdad?, un refrigerador o un enfriador, un congelador, no había manera de cómo conservar y preservar los alimentos. Sin embargo, la sal era utilizada como ese elemento que preservaba los alimentos por mucho más tiempo y conservaba muy bien para que no se echara a perder. Y es precisamente esta sal que tiene varios elementos y varios usos que encontramos también en la palabra de Dios, como por ejemplo Job 6:6 nos dice que la sal tenía como elemento primordial ser un condimento de los alimentos, o en los sacrificios, de acuerdo a Levítico capítulo 2 versículo 13. La sal, amados hermanos, al ser algo que preserva, tiene como símbolo principal la incorrupción, es decir, que no se echa a perder fácilmente, sino que hace que permanezca por más tiempo. Hablando de los alimentos, de acuerdo a Números capítulo 18 versículo 19, también la sal como símbolo de perseverancia se usaba en el término de cuando se hacía un pacto para señal de que iba a ser duradero, se efectuaba a través de la sal como algo que preservaba por muchas generaciones ese pacto. Como seres humanos, amados hermanos, estamos acostumbrados a enfocarnos en las circunstancias de la vida, es decir, en todo lo que pasa, siendo las cosas buenas, cosas malas. Por ejemplo, en este tiempo, amados hermanos, todo ser humano está enfocado en el asunto de esta pandemia. Está enfocado en este asunto y no obstante, nosotros como creyentes deberíamos estar enfocados en la perspectiva de Dios, es decir, en los planes que el Señor tiene para con nosotros. Eso sería lo correcto, amados hermanos. La sal en este contexto es puesto en el mundo como un referente o como un ejemplo de aquellos valores, amados hermanos, que la iglesia de Cristo debe de demostrar. Valores como la integridad, la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, la paz. Son esos valores que Dios pide de parte de su iglesia para este mundo tan necesitado. Y por esa razón, cuando Jesús habla aquí, amados hermanos, en este texto, entiende muy bien el contexto de lo que se está viviendo. Por eso, lo que Cristo quiere de nosotros hoy en día y está pidiendo en ese texto es que la iglesia de Cristo es esa iglesia que, como lo expresa el texto bíblico, deberá ser la sal de la tierra. Pero hermanos, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra en estos tiempos? En primer lugar, amados hermanos, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? Siendo
perseverantes, en primer lugar, siendo perseverantes. El pasaje bíblico nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Especifica en un punto muy esencial ser la sal de la tierra. Y ser la sal de la tierra, amados hermanos, para el maestro en esta enseñanza es de suma importancia, es de suma importancia. Decíamos que la sal es algo que se encarga de preservar, amados hermanos, las cosas, es algo que se encarga de hacer que las cosas duren mucho más. Por lo tanto, la iglesia, amados hermanos, a pesar de que va a recibir grandes pruebas como las que está pasando en este tiempo, la iglesia debe de perseverar. Quizás eso es una palabra distinta, tiene mucha relación con preservar y perseverar, porque aquello que se preserva tiene que durar mucho más tiempo para muchas más ocasiones. Pensando en la característica esencial de la sal, de preservar, amados hermanos, cada uno de nosotros debe preservar lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado, amados hermanos? Prácticamente todo nos ha dado. La vida, la salud y todo lo que nosotros poseemos es un regalo directamente del Señor. Por lo tanto, debemos de cuidar de todo aquello que el Señor nos ha dado, amados hermanos. Nuestra vida, como claro ejemplo de lo que el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, debe de ser cuidada, amados hermanos. Debe de ser preservada de acuerdo a como lo dice el maestro. Vosotros sois la sal de la tierra. Sin la sal de la tierra, dice el maestro que ¿con qué será salada? No tendría sabor, no tendría sentido. Y por esa razón, la vida de cada creyente, la vida de cada uno de los que pertenecen a la iglesia de Cristo, es muy importante que se preserve. Por eso debemos de estar en este momento, hermanos, con el cuidado de todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el pensamiento de todos en este tiempo, amados hermanos? Es que todo es difícil, que no hay dinero, que no hay economía, que no hay soluciones aún para lo que estamos viviendo. Sin embargo, hermanos, lo que Dios pide allí de nosotros, al ser la sal de la tierra, es que nosotros tengamos un pensamiento totalmente distinto, porque para eso hemos sido llamados. Vosotros, dicen, nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, nuestra vida y nuestro ser y nuestro pensar debe de ser totalmente distinto a lo que hoy en día se está viviendo, se está escuchando a través de los rumores, a través de todas aquellas cosas que se dicen acerca de lo que estamos pasando. Sin embargo, lo que Dios quiere es que seamos sal para tener un pensamiento totalmente diferente a lo que ya es común. Por ejemplo, en vez de pensar en todas estas cosas negativas y malas que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros veamos este tiempo como una oportunidad de hacer las cosas mejor, de ver la vida de otra forma y de poder disfrutar cuando se tiene la salud, amados hermanos, de poder darle la adoración cuando poseemos de esa salud. Hoy que no podemos adorarle al Señor en los templos, estamos con esa gran necesidad, pero muchas veces, amados hermanos, cuando se tiene la vida y la salud y no se está pasando por momentos así, muchas veces se ignora y no se busca a Dios como se requiere. Por eso la iglesia debe de perseverar en cada tiempo y en cada momento, amados hermanos. De acuerdo a Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice que Dios tiene para nosotros pensamientos mejores, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos que deben de ser distintos a los que ya estamos acostumbrados nosotros a escuchar. Así que, amada iglesia, debemos ser perseverantes en la oración, perseverantes en la lectura de su palabra, en la fe puesta en Dios, y a través de ello mostrar a nuestro entorno, mostrar a este mundo lo que somos en realidad, una iglesia que sirve a Cristo por amor y que se encarga de dar esa sal, de dar ese sazón a este mundo perdido. En segundo lugar, amados hermanos, ¿cómo podemos ser la sal de esta tierra? Siendo sabios, amados hermanos, siendo sabios. Al igual que la sal, amados hermanos, se utiliza como un referente o ejemplo de sabiduría, la iglesia debe de ser sabia también en este momento tan difícil.
Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o es el temor al Señor. Hablando de este temor, no es el miedo, amados hermanos, que debemos de tenerle de acercarnos a Él, sino más bien es el respeto, es la obediencia a Dios y a su palabra, que en este tiempo en el que estamos pasando, Dios nos pide, amados hermanos, que debemos obedecer, que debemos de respetar y que debemos de tener la paciencia necesaria para poder esperar en los tiempos del Señor. Debemos hacerlo, amados hermanos, porque es ahí donde la sabiduría hace su labor. Jesús dice en su palabra: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, si la iglesia de Cristo deja de existir, ¿con qué este mundo va a ser salado? ¿Con qué este mundo va a ser sazonado? Con nada, amados hermanos. Por eso debemos de ser sabios en este tiempo, amados hermanos, y saber esperar. No podemos actuar como una iglesia que es necia, como una iglesia que está en contra de todo lo que se está diciendo, como una iglesia que no obedece, que no respeta, y después querer ser nosotros el ejemplo al mundo, el ejemplo a las demás personas, cuando nosotros mismos no lo estamos siendo. Por eso, en segundo lugar, amados hermanos, ¿cómo ser la sal de la tierra? Debemos de ser la sal de la tierra al utilizar la sabiduría, amados hermanos. La sabiduría que nos hace, como dice Proverbios, que el avisado, cuando ve el mal, dice, se esconde, mas el necio recibe todo el daño. Se esconde no por el miedo, amados hermanos, se esconde no porque no tiene fe en el Señor, no, se esconde porque es sabio, porque sabe que cuidar de la vida que Dios le ha dado es un regalo maravilloso y es necesario que nosotros lo hagamos. Como lo expresa en su palabra, amados hermanos, así deberá ser la iglesia de Cristo, una iglesia sabia que sepa comprender la realidad en la que estamos viviendo. Se nos está pidiendo en este tiempo, hermanos, que tengamos la paciencia, que pronto vamos a poder regresar a nuestros templos, pero debemos saber respetar, debemos obedecer, amados hermanos, a todo lo que se nos está pidiendo. Recordemos, somos la sal de la tierra. Si dejamos de existir, ¿qué va a pasar, amados hermanos? En tercer lugar, ¿cómo ser la sal de la tierra? Dando sabor, precisamente. Es decir, no olvidar, amados hermanos, que estamos aquí para dar sabor. ¿Qué dice el pasaje? Vosotros sois la sal de la tierra. Específicamente el maestro utiliza esto. Ustedes son ese elemento esencial para dar el sabor. Yo no sé usted, amado hermano, amada hermana, pero si se le sirven a usted un alimento que no tiene sabor, pues no es nada agradable, no es sabroso, no es rico. Yo quizás no lo comería porque no tiene buen sazón, ¿verdad? Y así es como Cristo en este pasaje está demostrando que nosotros somos la sal, es decir, ese elemento primordial que debe de estar siempre, en todo momento y en todo lugar. Vosotros sois la sal de la tierra, somos el buen sazonador. Jesús en su palabra nos invita, amados hermanos, a que la iglesia en estos tiempos deberá ejecutar muy bien su labor de ser sal, es decir, de dar sabor a la tierra. La iglesia que es la encargada de dar un buen sabor cuando no se tiene un buen sabor. En este tiempo que vivimos, nadie se la está pasando bien, nadie, amados hermanos. Sin embargo, la iglesia de Cristo deberá seguir adelante. Aun cuando haya pruebas tan difíciles, debemos de recordar que estamos viviendo con Cristo, que Dios está con nosotros, ese mismo Dios que nos ha dado la salvación, ese mismo Dios que nos ha dado la paz, ese mismo Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir cada día, es ese mismo Dios que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Por esa razón, amados hermanos, nosotros debemos de dar ese sabor a este mundo, como lo dice allí. Si la sal se desvaneciera, es decir, si la sal se vuelve insípida, si la sal no tiene sabor, si la iglesia deja de existir, si la iglesia no actúa como una iglesia, ¿qué va a pasar? Dice allí, no sirve para nada. No sirve para nada, sino dice para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Hollada por los hombres está hablando en el sentido de que la sal, amados hermanos, cuando perdía su sabor, perdía su valor, eran usados como contaminante de la tierra. Según Marcos 9:50, dice que eran utilizados como contaminante de la tierra, según Deuteronomios 29:13, y haciendo alusión a la miseria y la desolación. Es decir, una iglesia que no actúa para dar sabor, no sirve para nada más que para poner como contaminación, como para ser peor todavía en este mundo. Cristo, amados hermanos, nos está pidiendo que seamos ese claro ejemplo a seguir. Por lo tanto, mis estimados hermanos, seamos la sal de la tierra, seamos esa sal que da sabor aún en este tiempo que parece no tenerla. La iglesia de Cristo debe de ser ese claro ejemplo para servirle a Dios en momentos tan complicados como estos. Así que, amados hermanos, no demos testimonio de que la iglesia no está sirviendo para nada, sino que la iglesia es esta necesaria para la edificación de este cuerpo de Cristo, en los que han de creer, los que ya han creído en el Señor. Debemos nosotros de ser una ayuda, esa sal que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora. Ahora, Señor, úsanos, Señor, como esa sal para dar sabor a esta tierra. Enséñanos, Señor, a que somos algo indispensable en este mundo. Y danos ese compromiso, Señor, de poder servirte con toda devoción y con todo amor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.